Historia paranormal, captada en cámaras de seguridad. Frame la 0 y 3. 47 en cámara de seguridad. Pasillo vacío. De repente, una figura se materializa. Un anciano con traje gris desgastado. Su rostro no tiene rostro, solo una mancha borrosa donde debería estar la cara. Se queda completamente inmóvil, mirando directamente a la cámara. Este es el momento exacto en que todo comenzó. Este frame se volvió viral hace 6 meses. 47 millones de reproducciones. Miles de comentarios, cientos de personas afirmando haber visto al mismo anciano en sus propias cámaras de seguridad. Pero hay algo que nadie sabía entonces, algo que descubrí investigando el caso original, algo que me quitó el sueño durante semanas. El anciano no apareció en una sola grabación, apareció en 127 cámaras diferentes. La misma noche, la misma hora, las 3:47 AM. A Margaret Jensen tenía 34 años cuando instaló cámaras de seguridad en su departamento en Portland. Vivía sola después de un divorcio complicado, y las cámaras le daban algo de tranquilidad. 2 en el pasillo, una en la sala, otra en su recámara. Nada fuera de lo común. La noche del 14 de marzo de 2024, Margaret dormía profundamente cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificación tras notificación de la app de seguridad. Movimiento detectado. Movimiento detectado. Movimiento detectado. Revisó la grabación desde su cama, con el corazón acelerado. La cámara del pasillo mostraba algo imposible. Un anciano estaba parado frente a su puerta, completamente inmóvil. Vestía un traje gris que parecía de los años 40, con manchas oscuras que Margaret no quiso identificar. Sus manos colgaban a los lados, demasiado largas, con dedos que parecían rozar las rodillas. Pero lo peor, lo que hizo que Margaret dejara caer el teléfono, era su cara. No tenía cara, donde debería haber ojos, nariz y boca. Solo había una superficie borrosa, como si alguien hubiera editado mal la imagen, pixelando solo esa parte. Pero esto no era edición, se movía. La borrosidad se ondulaba como agua. Margaret llamó a la policía, temblando. Cuando llegaron 15 minutos después, el pasillo estaba vacío. No había huella, no había signos de entrada forzada. Las otras cámaras no mostraban a nadie entrando o saliendo del edificio. Pero la grabación estaba ahí. Por minutos, o hay 23 segundos de un anciano sin rostro, parado frente a su puerta. Los oficiales tomaron el reporte. Le dijeron que probablemente era un error de la cámara, tal vez un reflejo extraño o un glitch. Margaret sabía que mentían a Anne. Lo veía en sus ojos. Ellos también estaban asustados. Lo que Margaret no sabía es que esa misma noche, a las 3:47 AM, 126 personas más en todo Estados Unidos reportaron exactamente lo mismo. Soy David Carrera, investigador de fenómenos paranormales y analista de datos. Cuando el video de Margaret se volvió viral en Reddit, algo me llamó la atención. No era solo la imagen perturbadora, era la precisión. Las 3:47 AM. Exactamente. Comencé a buscar en foros, grupos de Facebook, hilos de Twitter, y los encontré. Decenas de reports, todos de la misma noche, todos a la misma hora exacta. Un hombre en Chicago, una mujer en Seattle, una familia en Austin, un guardia de seguridad en Miami, estudiantes en un dormitorio en Boston, todos con la misma historia. El anciano en el traje gris con la cara borrosa. Las 3:47 AM. Creé una base de datos. Marqué cada ubicación en un mapa y entonces lo vi. Las apariciones formaban una línea casi perfecta que cruzaba Estados Unidos de costa a costa. Pero no era una línea recta. Se curvaba ligeramente, siguiendo algo. Tardé 3 días en descubrirlo. El anciano apareció exactamente a lo largo de la antigua Ruta 66, la carretera histórica que conectaba Chicago con Los Ángeles. Pero no solo eso. Las apariciones seguían la ruta, en orden cronológico GSG a OSG, como si algo estuviera viajando. Y había más. Investigué la hora exacta. A las 3:47 AM en numerología. 3 + 4 + 7 = 14. 1 + 4 = 5. El número 5, en lo paranormal, representa
cambio, transición y muerte, pero lo que encontré después me heló la sangre. En los archivos de periódicos antiguos de la Biblioteca del Congreso, encontré algo que no debía existir. El 14 de marzo de 1947, exactamente 77 años antes de las apariciones, un autobús Greyhound que viajaba por la Ruta 66 desapareció sin dejar rastro. Transportaba a 28 pasajeros desde Chicago hacia Los Ángeles. El autobús salió puntualmente a las 6 p.m. y se esperaba su llegada 50 horas después. Nunca llegó. No hubo accidente reportado. No hubo restos encontrados. No hubo testigo. El autobús simplemente se desvaneció en algún punto de Arizona, cerca de un pueblo llamado Two Guns. La compañía trató de encubrir el incidente. Los familiares fueron silenciados con dinero. Los periódicos recibieron órdenes de no publicar la historia. En menos de un mes, el caso fue archivado como resuelto, con una explicación ridícula. El conductor había robado el autobús y huido a México con los pasajeros. Nadie lo creyó, pero nadie pudo hacer nada. Conseguí la lista de pasajeros del autobús a través de un archivo digitalizado en 28 nombres, 28 personas que nunca fueron encontradas. Y uno de esos nombres me dejó sin aliento. Harold Whitmore, 67 años, en vendedor de seguro. Llevaba puesto su único traje gris. En la fotografía del pasaporte adjunta al manifiesto, Harold Whitmore miraba a la cámara con ojos cansados, cabello gris peinado hacia atrás, expresión neutral, nada extraordinario, excepto que cuando amplié la imagen digital y mejoré la resolución, pude ver algo en el reflejo de sus ojos, algo que no debería estar ahí. La imagen borrosa de un pasillo, el mismo pasillo que aparecía en el video de Margaret Gensen. Obsesionado con el caso, decidí hacer algo estúpido. Instalé cámaras de seguridad en mi apartamento y esperé. Si esto era un patrón, si esto se repetía, quizás el anciano volvería. Esperé, un mes, nada, esperé 2 meses, nada, nen. Entonces, el 14 de abril, exactamente un mes lunar después de la primera aparición, mi teléfono vibró a las 3:47 a.m. No quería mirar. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Pero soy investigador. Esto era lo que buscaba. Abrí la app con manos temblorosas. Ahí estaba. El anciano estaba en mi sala, parado frente al sofá, mirando hacia donde estaba mi habitación. El mismo traje gris, las mismas manos, grotescamente largas, la misma cara borrosa. Pero había algo diferente esta vez. Sostenía algo en su mano derecha, algo que brillaba tenuemente. Acerqué el teléfono a mis ojos. Aumenté el zoom lo más que pude. Era un reloj de bolsillo y las manecillas marcaban las 3:47. A mi respiración se detuvo. Cuando la figura comenzó a moverse, no caminaba, se deslizaba, como si el suelo no existiera para él. Se acercó a la cámara, más y más cerca, hasta que su cara borrosa llenó todo el encuadre. Y entonces, por primera vez en todas las grabaciones que había visto, la borrosidad comenzó a aclararse. Grité y dejé caer el teléfono, porque debajo de la borrosidad no había nada, literalmente nada. Un vacío negro que absorbía la luz, un agujero en la realidad con la forma de un rostro humano. La grabación terminó abruptamente en la cámara. Se apagó cuando revisé más tarde. Esos 4 minutos y 23 segundos habían sido borrados del servidor, como si nunca hubieran existido. Pero yo lo había visto. Y esa imagen ahora vive en mi mente, reproduciéndose cada vez que cierro los ojos. Contacté a la doctora Elena Vázquez, física teórica especializada en mecánica cuántica de la Universidad de Stanford. Le mostré toda mi investigación, esperando que se riera de mí. No lo hizo. Hay una teoría, me dijo, sobre puntos de ruptura en el espacio-tiempo. Lugares donde un evento traumático crea una cicatriz en el tejido de la realidad, como un disco rayado que reproduce el mismo momento una y otra vez. Pero esto no se repite, le dije. A esto se mueve. Vía. Exacto, respondió, mirándome con ojos que revelaban más miedo que curiosidad académica, lo cual es imposible, según nuestra comprensión actual, a menos que lo que vemos
no sea un fantasma, no en el sentido tradicional. ¿Qué pasaría si esas 28 personas en el autobús no murieron? ¿Qué pasaría si quedaron atrapadas, suspendidas en un bucle temporal que se reinicia cada vez que el reloj marca 3:47 a.m.? Harold Whitmore susurró. ¿Por qué solo vemos a uno? La doctora Vázquez se quedó en silencio por un momento largo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Tal vez porque los otros 27 ya encontraron la salida, o tal vez Harold es el único que todavía nos busca. Después de mi encuentro, intensifiqué la investigación. Amplié mi búsqueda a nivel internacional, y lo que encontré me demostró que esto era mucho más grande de lo que pensaba. En Tokio, un guardia de seguridad reportó a un anciano occidental parado frente a un hotel a las 3:47 a.m., hora local, a mismo traje. Mesma, Caribou. En Londres, cámaras del metro captaron una figura similar en una estación abandonada. Las 3:47 a.m. en Sydney. En Buenos Aires, en Ciudad del Cabo, el patrón se estaba expandiendo, pero había algo más en cada persona. Que veía al anciano reportaba lo mismo. Después en sueños, pesadillas donde caminaban por un pasillo infinito. Al final del pasillo, una puerta, y detrás de la puerta, el sonido de un motor de autobús. Margaret Jensen me contactó 3 semanas después de su experiencia. Su voz temblaba al teléfono. Soñé con él, me dijo. Soñé que estaba en ese autobús. Todos estaban ahí, los 28 pasajeros pero no se movían. Estaban congelados, como maniquíes, y Harold Whitmore estaba parado en el pasillo, sosteniendo ese reloj, mirándome. Y entonces habló. ¿Qué dijo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Su voz se quebró. Ann dijo: ayúdanos a recordar cómo morir. Tenía que ir. Tenía que ver el lugar donde el autobús desapareció. Two Guns es un pueblo fantasma en Arizona, abandonado desde los años 70. En su época dorada durante la Ruta 66, era una parada popular para turistas. Ahora solo quedan ruinas. Llegué al atardecer. El lugar era perturbador, incluso con luz del día. Edificios colapsados, graffiti en las paredes y un silencio antinatural. Ni siquiera se escuchaban pájaros. Encontré lo que buscaba cerca de un antiguo puente, los restos de una parada de autobús. El concreto estaba agrietado e invadido por maleza, pero todavía podía verse el diseño original. Instalé una cámara de seguridad portátil apuntando hacia la parada. Si mi teoría era correcta, si el autobús de alguna manera estaba atrapado en un bucle que seguía la Ruta 66, entonces debía pasar por aquí. Esperé en mi auto, viendo el feed en mi laptop. El sol se ocultó. La oscuridad del desierto es absoluta, sofocante. En las horas pasaron. 10 p.m. nada, medianoche nada, 2 a.m. Comenzaba a dudar. Entonces, a las 3:46 a.m., la temperatura bajó drásticamente. Mi aliento se volvió visible dentro del auto, y en la distancia, a través de la vieja carretera, vi luces, 2 faros amarillentos acercándose lentamente. Un autobús Greyhound antiguo, modelo de 1947, emergió de la oscuridad. No hacía ruido. Sus llantas no tocaban el pavimento, simplemente flotaba. Se detuvo frente a la parada, exactamente donde estaba mi cámara. La puerta se abrió, y entonces lo vi en Harold Whitmore. Bajó del autobús, se quedó parado ahí, sosteniendo su reloj de bolsillo. Levantó su cabeza sin rostro hacia el cielo nocturno y comenzó a desintegrarse. No como polvo o ceniza, como píxeles, como una imagen digital, corrompiéndose. Pedazos de su cuerpo se transformaban en estática, en interferencia, dispersándose en el aire. Detrás de él, dentro del autobús, pude ver las siluetas de los otros 27 pasajeros, todos congelados en sus asientos, todos mirando al frente, todos esperando. Harold levantó el reloj hacia mí. Las manecillas se movieron. Las 3:47 a.m. Y entonces, en un instante, todo desapareció. El autobús a Harold. Todo, solo quedó el silencio del desierto. Y mi cámara, que había grabado cada segundo. De regreso en casa, analicé la grabación, frame por frame.
4 minutos y 23 segundos, el mismo tiempo que todas las demás apariciones. Pero esta vez había algo diferente. En el audio, casi inaudible, había un sonido, un patrón de estática que se repetía. Pasé el archivo por un software de análisis espectral. El patrón de estática no era aleatorio, era código Morse. Tardé horas en descifrarlo, pero finalmente lo traduje a no nos mataron, a nos olvidaron, a no podemos morir si nadie recuerda que vivimos. Todo cobró sentido de repente. El encubrimiento, la historia borrada en los archivos sellados, no fue solo una corporación protegiendo su reputación, fue algo más profundo. Las 28 personas en ese autobús fueron borradas de la existencia. Sus familias fueron silenciadas, sus historias eliminadas. En menos de un año, nadie hablaba de ellos. Se convirtieron en no personas. Y sin memoria, sin historia, sin nadie que los recordara, quedaron atrapados en un limbo. No podían vivir, pero tampoco podían morir. Harold Whitmore se convirtió en una anomalía, un eco que busca desesperadamente ser visto, sí recordado, para finalmente poder descansar. Han pasado 3 meses desde Two Guns. He publicado toda mi investigación en línea, los videos, los datos, los nombres de las 28 víctimas, sus historias, a sus familias. Hemos recordado a Harold Whitmore, hemos recordado a todos ellos. Las apariciones han disminuido. Ya no son 127 por noche. Ahora son solo unas pocas, cada vez menos frecuentes. Pero tengo miedo de que no sea suficiente. Pork, Anosh, a las 3:47 a.m. Mi teléfono vibró nuevamente. Una notificación de movimiento detectado. Pero esta vez no era Harold Whitmore el que estaba en mi pasillo. Eran los otros 27 todos parados ahí, en fila, mirando hacia mi habitación con sus caras borrosas. Cada uno sostenía un reloj de bolsillo y todos marcaban las 3:47. Esta historia puede parecer ficción, puede que pienses que es solo un relato para asustar. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas personas conoces que han muerto y fueron completamente olvidadas? ¿Cuántas historias se han perdido porque nadie las contó? ¿Cuántos rostros has visto en fotografías antiguas sin saber quiénes eran, qué soñaban, qué temían? El verdadero terror no es que existan fantasmas. El verdadero terror es que todos podemos convertirnos en uno olvidados, borrados, atrapados entre existir y no existir. Así que te dejo con esto. Si alguna vez a las 3:47 a.m. tu cámara de seguridad detecta movimiento y ves a un anciano con traje gris y cara borrosa parado en tu pasillo, no tengas miedo. Solo recuérdalo. Tao Su Nomber, Harold Whitmore, y tal vez, solo tal vez, lo liberes de su prisión. Porque todos merecemos ser recordados. Todos merecemos morir en paz. Y todos estamos a un olvido de distancia de convertirnos en el siguiente anciano que aparece en las cámaras de seguridad de alguien más. ¿Quién te recordará a ti cuando ya no estés? Basado en reportes reales de apariciones paranormales en cámaras de seguridad. Los nombres han sido cambiados. La verdad permanece.